Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Agenda de Comisiones, el programa que, como decimos, siempre te cuenta el recorrido de los proyectos antes de llegar aquí al recinto de la Cámara Alta. La semana pasada, una de las principales noticias tuvo que ver con la actividad de la Comisión de Acuerdos, donde se presentaron el director y el subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia. Me refiero a Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Recordemos que ambos funcionarios requieren del aval parlamentario para ser formalmente designados en sus cargos. Todo esto y mucho más en el programa del día de hoy. Al término de su presentación ante la Comisión de Acuerdos tuvimos la oportunidad de dialogar con el director de la AFI, Oscar Parrilli, quien hizo un balance de su gestión al frente del organismo y quien también se refirió al trabajo que vienen realizando junto a las universidades nacionales. Nos vamos muy satisfechos porque hemos podido, tanto el subdirector como yo, exponer los objetivos que estamos plasmando por las directivas precisas de la señora Presidenta de la Nación. Creo que ha habido por lo menos un consenso tácito por parte de los senadores, una pregunta realmente muy respetuosa y con muy buen criterio de un senador del radicalismo que le hemos respondido, creo que hemos hecho satisfactoriamente y bueno, por lo menos lo que percibimos es que hay una apoyo en general a lo que estamos haciendo. Obviamente que como toda acción ellos tienen el derecho de dudar que lo hagamos bien o no, pero por lo menos nos vamos con el hecho de que creemos que por lo menos hasta ahora hemos satisfactoriamente superado el obstáculo, digamos. ¿Es la primera vez que la Agencia Federal de Inteligencia trabaja con universidades nacionales? Sí, por lo que nosotros sabemos, sí, es la primera vez y creo que es un hecho muy importante, muy novedoso y además desde el punto de vista de la transparencia es bueno, un hecho revolucionario en sí mismo, ¿no? ¿Se pueden evitar a través de esta nueva ley golpes de estados financieros? Bueno, por lo menos evaluarlos, analizarlos, preverlos. Nosotros lo que dice la ley es que luego de realizar los análisis, no solamente eso, sino cualquier amenaza que pueda existir sobre el pueblo argentino, el gobierno argentino o el Estado Nacional, lo que tenemos obligación es ponerlo en conocimiento, en primer lugar, de nuestra autoridad máxima, que es la Presidenta de la Nación, y de los organismos pertinentes que tengan que tomar medidas al respecto, y en el caso de que eso pueda significar algún delito, ponerlo en conocimiento de un juez y denunciarlo judicialmente. Ahí termina nuestra misión. Estamos profesionalizando el trabajo y el personal que estamos convocando, en el sentido de que realmente sean personas que sirvan a los objetivos los que tienen que ver y analizar y mirar. Por ejemplo, nosotros un área fundamental que creemos es la dirección de ciberseguridad, cosa que no se hacía y hoy es la amenaza del mundo moderno. Hoy no van a mandar un misil para destruir una central nuclear, lo destruyen con los sistemas informáticos o pueden destruir un banco. Bueno, hay hechos que ya han ocurrido. El Senado alemán fue víctima de un ataque de hackers que tuvo al Senado alemán por más de una semana sin sistema informático, donde además le robaron toda información sensible de defensa del Estado alemán y no necesitaron mandar ningún espía, ningún camuflado, ni mandar ningún tanque, lo hicieron a través de las redes informáticas. Bueno, eso puede ser protegido y nosotros creemos que una de las tareas importantes que tiene precisamente la agencia es trabajar en la protección de toda la infraestructura crítica de la Argentina para evitar los ataques y en el caso que estos ataques cibernéticos existan, elaborar los planes de contingencia para rápidamente solucionar los problemas que ello acarrea, ¿no? Recordemos que la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, vino a reemplazar a la Secretaría de Inteligencia, la ex-CIDE. Y una de las principales reformas tiene que ver con la Oficina de las Escuchas Judiciales, conocida en la jerga como la OJ. Sobre este tema también conversamos con el doctor Oscar Parrilli. Las escuchas hoy son controladas por la Procuradora Fiscal de la Nación y los fiscales son los que llevan adelante y nosotros solamente en el caso de que necesitemos realizar alguna intervención telefónica por algún motivo que tenga que ver con nuestras tareas propias o algún delito, tenemos que pedir la autorización judicial. La intercepción telefónica se realiza, no la hacemos nosotros y a nosotros lo que nos envía, como a cualquier juzgado, luego es el resultado de esa intercepción telefónica, pero no las hacemos más nosotros. A diferencia de leyes europeas que hoy están siendo muy cuestionadas, como en el caso de Alemania, de España, que autoriza a los organismos de inteligencia, y Estados Unidos, que es, digamos, el ejemplo
más lamentable de todo esto, que autoriza a los organismos de inteligencia a interceptar, además sin siquiera ningún requisito administrativo, los mails, los chats, todas las comunicaciones de las personas en Argentina y en Latinoamérica. Esto se está prohibiendo explícitamente. En los organismos internacionales de derechos humanos se están denunciando casos concretos y no son precisamente los de América Latina, son precisamente de Europa y esto está... Bueno, yo creo que es un retroceso, como lamentablemente hay varios retrocesos más en Europa con respecto a estos temas, ¿no? ¿Le da más transparencia a la agencia que el próximo gobierno, sea del signo político que sea, pueda remover tanto subdirector como subdirector? Sí, efectivamente, porque va a haber una responsabilidad política y esto es lo que yo decía, que básicamente en los últimos años lo que se ha entendido es que la inteligencia en el mundo no puede estar al margen de las conducciones políticas. Se habían creado en todo el mundo organismos de inteligencia con superestructuras propias, con mucho poder, con relaciones y con intereses que excedían o sobrepasaban los intereses de los gobiernos. Incluso muchas veces le dieron muchos dolores de cabeza a los propios gobiernos porque realizaban acciones que no tenían nada que ver con los intereses de los gobiernos. También se presentó ante los senadores de la Comisión de Acuerdos fue el doctor Juan Martín Mena, el subdirector de la AFI. Resaltó, entre otros aspectos, que se está dando los primeros pasos en un nuevo sistema de inteligencia nacional. Otro de los aspectos en los que hizo hincapié el funcionario fue en que la AFI va a seguir trabajando, uno de los ejes de trabajo va a seguir siendo la prevención del terrorismo, porque la Argentina ya sufrió lamentablemente 2 atentados. Creo que es necesario destacar la autolimitación de facultades propias del Poder Ejecutivo, así como se hizo con el famoso decreto 222 de nombramiento de los ministros de la Corte o el 588 del 2003 para el nombramiento de los tribunales inferiores. Era impensable años atrás que la designación de los miembros del gabinete en un área tan sensible como esta, el Poder Ejecutivo autolimite sus facultades imponiendo la necesidad de venir a rendir cuentas a esta Comisión de Acuerdos para el nombramiento. Creo que es importante destacar el cambio de paradigma que se está intentando plasmar. Obviamente no creemos que vamos a poder agotar la tarea en estos meses, sino que estamos dando los primeros pasos para que esto suceda, que es mutar el funcionamiento de los aparatos de inteligencia como lo están haciendo a lo largo de todo el mundo. Como bien decía recién el doctor Parrilli, ya la inteligencia no se trata de tener espías en la calle, hacer seguimientos ni controles de fenómenos, de actores o de ciudadanos, sino que hoy la inteligencia en el mundo pasa por quien tenga los mejores equipos de análisis de la información. Los ejes más importantes sobre los que se va a centrar la tarea son la prevención del terrorismo, por supuesto, nuestro país no es ajeno, fruto de los 2 atentados terroristas que hemos tenido en 1992 y 1994, es por eso que la presidenta también nos ha dado la directiva de profundizar, mejorar y potenciar todas las áreas vinculadas a la prevención del terrorismo en la Agencia Federal de Inteligencia y luego atender los nuevos fenómenos de la criminalidad organizada que hoy constituyen, como siempre decimos, los verdaderos riesgos o amenazas que tiene un Estado. No hay ninguna hipótesis de conflicto en nuestra región, ¿no? Ni siquiera en nuestro país, que pueda prever un ataque en sentido tradicional con barcos que apunten hacia Buenos Aires desde el Río de la Plata, ni mucho menos, sino que la verdadera amenaza a nuestro país viene dada por las organizaciones criminales complejas que están produciendo fenómenos delictivos hacia el interior que afectan la seguridad interior de nuestro país. En lo que fue una extensa jornada de trabajo de la Comisión de Acuerdos que presidió por última vez el senador salteño Rodolfo Urtubey, porque va a volver a ocupar la presidencia de ese cuerpo el senador por Chubut Marcelo Guinle, que recordemos estuvo de licencia por enfermedad. La comisión entrevistó también a más de 20 candidatos a jueces, fiscales y defensores en distintos tribunales del país. La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibió en audiencia pública a 17 jueces, fiscales y defensores oficiales. Entre los pliegos que tuvieron despacho favorable se encuentran el de Mariana Catalano, propuesta para la Cámara Federal de la provincia de Salta. Quien también compareció ante la Comisión de Acuerdos fue el vicecanciller Eduardo Saín, a quien el Poder Ejecutivo propuso para promoverlo al cargo de embajador extraordinario plenipotenciario. Cambiamos de tema y hablamos ahora de un encuentro que realizó la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable que preside el senador Fernando Pino Solanas, donde se analizó
un documento elaborado por el Papa Francisco I que se denomina Laudato Si, donde vincula las problemáticas sociales con las ambientales. Se trata de un documento que viene trabajando el Sumo Pontífice desde su llegada al Vaticano. Compartimos ahora la exposición del titular de la comisión, el senador Fernando Pino Solanas, y del socialista Rubén Giustiniani. Hoy la humanidad y el planeta vive en una división más acentuada entre los países pobres y los países ricos. Los países ricos son los que generan el 80 o 90% del calentamiento global. Pero las campanas que se han empezado a hacer oír y que están repicando, y en esto es un aporte extraordinario, porque es el Papa, esta figura que se ha convertido en un líder de opinión mundial. El peso que tiene la palabra de Francisco es descomunal. Y nos regala un instrumento para aquellos que venimos trabajando por imponer estos temas, que no son otra cosa que promover el cambio cultural. En consecuencia hay que generar menos, hay que gastar menos energía, hay que consumir menos. Es un mundo cada vez más rico, pero un mundo cada vez más desigual, donde cada vez la riqueza se concentra en menos manos y cada vez aumenta la pobreza en el mundo del desarrollo. Una crisis política que se expresa en los organismos internacionales incapaces ya de dar respuesta a estas demandas que se están planteando. Por eso es importante el aporte de diplomáticos importantes como hay acá, con larga trayectoria en este tema del medio ambiente. Y vamos ahora sí con expectativa a diciembre a París después de esta encíclica, que ha determinado que hoy sea noticia mundial, que el presidente de los Estados Unidos haya tenido que anunciar que van a reducir las emisiones de dióxido de carbono el 32% al 2030 de las centrales termoeléctricas en los Estados Unidos. El encuentro contó con la participación de diferentes expertos invitados. Entre otros, se destacó la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que reflexionó sobre la necesidad de recuperar el equilibrio entre los seres humanos y la Madre Tierra. Cuando uno ve la situación mundial, seguimos con la misma mentalidad de los conquistadores del continente. Esto no se ha modificado, es la cultura de la dominación, la cultura del colonialismo. Cuando llegaron aquí los conquistadores, fueron extractivistas en todo sentido. Llegaban y se llevaban todo, no dejaban nada. Mejor dicho, sí, dejaban la miseria, la pobreza. Es un desafío, tal vez la creación de un Tribunal Penal Internacional puede poner límites, pero ¿quién le pone el cascabel al gato cuando Naciones Unidas sigue dominada por 5 grandes potencias y con el derecho de veto? Tenemos que encontrar esa relación, ese equilibrio, recuperar el equilibrio del ser humano con la Madre Tierra. No somos los dueños, somos los hijos, y un hijo no puede explotar a su madre. La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el sanjuanino Ruperto Godoy, recibió a funcionarios del Ministerio de Agricultura que vinieron a explicar los alcances de un acuerdo internacional, un tratado sobre recursos fitogenéticos. Se trata de un acuerdo internacional que ya firmaron 135 países, que data del año 2003, pero que la Argentina aún no ratificó. Trata del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO. Esto es un tratado que tiene que ver con el uso y la conservación de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación. Esto es el material genético que va a ser intercambiado y el cual va a poder hacerse uso para la producción de nuevos o eventos biotecnológicos, nuevas semillas, nuevo material de intercambio. Este tratado ya entró en vigor, es un tratado universal, está aprobado por 135 países.
Argentina firmó el tratado, pero no lo ratificó todavía. Por eso no podemos ser miembros plenos o país parte para poder negociar. De alguna forma esto también cumple con lo propuesto por el Plan Estratégico Agroalimentario del Ministerio, que establece un aumento de la producción de granos, y para lograr ese aumento de la producción de granos se necesita un acceso facilitado a los recursos genéticos. Por otra parte, todos los eventos de cambio climático que ya están en curso en nuestro planeta requieren contar con variabilidad genética que permita hacer frente a estos eventos de cambio climático, y también nos permitiría acceder a beneficios económicos y a los recursos genéticos que ya existen depositados en los centros internacionales de distribución, como es el CIGIAR y el CIMIT. Hablamos ahora de un nuevo proyecto que se presentó en la Cámara Alta. Su autora es la senadora del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel. El proyecto busca la protección especial de las rutas denominadas turísticas, como por ejemplo el Camino de los Siete Lagos en nuestro sur argentino. Conversamos con ella, que nos dio más detalles sobre el proyecto. Es un proyecto que en realidad motivó la presentación de este proyecto, la Ruta de Siete Lagos, que nosotros tenemos en la zona de Neuquén y abarca parte de Río Negro. La realidad es que nosotros proponemos la creación de una figura para preservar aquellas rutas que tengan un interés turístico, cultural, ambiental, y que de alguna manera puedan estar restringidas del tránsito de camiones, de vehículos pesados, para no atentar justamente con este valor ambiental, turístico que tienen, y que en la Argentina tenemos un montón de lugares en todas nuestras provincias, y que además son de una alta importancia turística, y como producto turístico creo que debemos preservarlos. Una de las comisiones que trabajó muchísimo a lo largo del año fue la Comisión de Economías Regionales, que estuvo invitando a distintos expertos para justamente analizar las experiencias de otros países para mejorar precisamente el desempeño de las distintas economías regionales. Hablamos con su presidente, el senador sanjuanino Ruperto Godoy, que hizo un balance del trabajo de la comisión. Estamos muy orgullosos de la comisión, de los integrantes de la comisión, porque es un resumen de todo el trabajo durante el año que venimos, de las legislaciones comparadas en este momento, las legislaciones reglamentarias con el tema europeo. Y bueno, lo estaba mostrando el trabajo de las regiones, cómo están en los diferentes estados europeos, cómo se le da pie a las regiones para poderse ellos recuperar, ¿no es cierto? Cuáles le podemos dar en alguna región de Europa, le dan más incentivo que a otras, pero para poder desarrollar, y son objetivos que han presentado del 2003, del 2000 al 2006, del 2006 al 2013 y 2014 al 2020. Quiere decir, están tomando política de Estado, tienen un plan a largo plazo, a 20 años, que lo ven realizando. La última hora es apoyar y fomentar las pymes, como tenía, pero primero han trabajado con la forma individual y después ahora ya van creciendo con pymes y a ver cómo pueden crecer. Quiere decir que esto es resumen, es muy lindo traerlo acá a nosotros a Argentina, poder tomar las experiencias positivas y negativas también, porque no todo lo que sale acá es positivo, también algunas cosas negativas. Estamos trabajando bien, creo que es muy bueno copiar lo bueno de otros países y bueno, a ver cómo podemos apoyar las regiones en un país tan federal como este, y sobre todo en esta comisión que es de economías regionales. Hemos ido invitando a embajadores, agregados comerciales, a la Unión Industrial, a diferentes sectores de economía regionales, las pymes, que han venido explicando su problemática. Bueno, estamos trabajando, la comisión tiene un equipo técnico espectacular, asesores de los senadores son muy buenos, con muy buenos proyectos, muy buenos programas, y han sacado un resumen de todos los invitados que tenemos, que hemos tenido muchísimos invitados. Bueno, y estamos ahora estudiando los resúmenes. La semana que viene, si Dios quiere, tenemos otro resumen y bueno, empezar a trabajar y también de los proyectos que tenemos pendientes y todos los proyectos de esta comisión y de otras comisiones que son relacionados con economías regionales que no se han tratado para ponerlo en vigencia y a ver si se pueden tratar. La Dirección de Relaciones Institucionales del Senado organizó una jornada para reflexionar y analizar sobre la reglamentación de la ley de trata de personas. Estuvimos con el fiscal Marcelo Colombo, quien se refirió precisamente a cómo se viene implementando esta norma y quien también explicó los alcances de un proyecto que se estudia en la Cámara Baja presentado por el diputado Horacio Pietragala, que propone la creación de un registro de datos genéticos para las personas no identificadas. La idea parece que se cumplió, que era socializar con todos cómo viene funcionando el número 145, que es de denuncias gratuitas para el delito de trata de personas en todo el país, cómo venimos nosotros funcionando coordinadamente con el programa para recibir ese caudal de denuncias y judicializarlas del modo más rápido posible, tratando de ganarle a esta cuestión de la burocracia y la lentitud
en lo que tiene que ver con la derivación de los casos, analizando algunas cuestiones que tienen que ver de qué manera patrocinar jurídicamente mejor a las víctimas, que también es un tema pendiente, no tanto pendiente de la reglamentación, sino pendiente de las acciones que pueden llevar adelante no solo desde el Estado, sino también de algunas organizaciones civiles o de algunas universidades que podrían sumarse a la idea de formar clínicas jurídicas que funcionen como patrocinantes jurídicas gratuitas de las víctimas de trata. Me parece que todo eso redunda en una mejor protección de la víctima, en darle a la víctima más poder para poder litigar en sede judicial y poder obtener un resarcimiento y muchas veces reparación económica a sus daños, ¿no? Nos parecía que hay que empezar a trabajar en sistematizar todas las fichas que se le tomaron a las personas que fueron encontradas como NN y cargarlas en una base de datos como el AFIS para poder cruzarlo, que eso se está haciendo en el Ministerio de Seguridad. Y por otro lado, la creación de una ley, yo lo que comenté, sé que hay un proyecto en marcha presentado por el diputado Horacio Petragale, que precisamente quiere generar un banco de perfil genético para las personas que son encontradas como NN para que podamos tener más herramientas legales. Luego siempre todo depende del operador, ¿no? Esto también es indelegable, uno puede tener las mejores herramientas legales, pero después depende que los operadores las utilicen con la fuerza que tienen que utilizarlas. Como siempre en este programa te contamos cuál va a ser la agenda de las próximas reuniones de comisiones para que conozcas qué proyectos se están tratando. Luego del receso invernal se reanudará la actividad de la Comisión Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, creada este año por la Ley 27.094. La comisión que preside el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Feletti, citó para el próximo 25 de agosto a las 18 horas a los responsables del Banco Francés y a la empresa Deloitte, en su carácter de auditores externos del Banco Santander Río y del citado Banco Francés. El martes 18 de agosto a las 13:45 se reunirá la Comisión de Economía Nacional e Inversión. En su agenda tienen previsto tratar un proyecto de la senadora Laura Montero para crear un crédito para el desarrollo del forraje en las zonas áridas. Además, tratarán un proyecto presentado por el senador Gerardo Morales para crear el Banco Agrícola de la Nación. Finalmente, la comisión analizará 4 proyectos presentados por distintos senadores que proponen la emisión de billetes de mayor denominación, de 200, 500 y de 1.000 pesos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si quiere volver a ver este programa o el resto de los contenidos de la señal de Senado TV, puede visitar nuestro canal en YouTube, Senado TV Argentina. Muchas gracias, hasta la próxima.